Muy bien. Iniciamos, colegas, una nueva sesión del curso de econometría. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que nos compete, ¿no? Que es la discusión sobre multicolinealidad perfecta e imperfecta, ¿ya? Entonces, como es habitual, muy rápidamente hagamos una recapitulación de qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Recuerden que estamos dentro del gran tema de regresión múltiple, ¿no? O sea, ya pasamos hace rato la idea de la regresión simple y ahorita estamos en regresión múltiple. Y de hecho, ¿qué hemos visto sobre regresión múltiple, no? Voy a saltarme, bueno, ya sabemos que hacemos regresión múltiple para corregir el sesgo de variable omitida, eso ya no hace falta repetir. Sabemos que el método de mínimos cuadrados ordinarios es el que se utiliza en Stata para poder sacar los valores de los coeficientes de la regresión múltiple. Eso tampoco hace falta entonces repetir. Sabemos que se usan matrices y vectores para eso, ¿ya? Ya hemos hecho incluso nuestras primeras regresiones, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que están realizadas algunas regresiones. De hecho, abramos el Stata para empezar con la clase también. Entonces vamos al Stata. Sí, ya. Entonces aquí está el Stata y voy a abrir nuestro archivo DO2, ¿no? Entonces voy al archivo DO2. Ya. Aquí está el archivo DO2 y del archivo DO2 nosotros ya hemos hecho algunas cosas, ¿no? Como correr nuestras regresiones, haciendo los cambios de variables respectivos y etcétera, ¿no? Entonces está por acá. Ya. Listo, entonces aquí está nuestra regresión múltiple, ¿sí? Que ya más o menos sabemos interpretarla. Sabemos qué significan cada uno de los términos que está arrojando Stata. Y lo que nosotros hicimos la clase o clases pasadas fue un poco estudiar cómo evaluar el ajuste de la regresión múltiple y vimos que la idea es la misma que en regresión simple, el R cuadrado y sobre todo el R cuadrado ajustado, ¿no? Entonces eso también ya lo hemos visto, hablamos un poco de esos términos, ya los podemos pasar. Por cierto, no olvidarse, cuando ustedes hacen una regresión en Stata y ponen la opción Robust, que esa casi es una opción obligada que tienen que poner, ya saben, ¿no? Para controlar la heteroscedasticidad, no les va a arrojar el R cuadrado ajustado. Entonces, no olvidarse, ¿no? Que para recuperar el R cuadrado ajustado, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la función display, ¿no? Entonces, display R2-A y me arroja el R cuadrado ajustado, ¿sí? Porque recuerden que eso no se reporta usualmente en Stata cuando hacemos regresión con la opción Robust, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos. Luego lo que seguimos viendo es, una vez que ya tenemos una idea del ajuste de la regresión múltiple, ¿qué supuestos hay que empezar a incorporarle a esta regresión múltiple para poder interpretar los coeficientes como efectos causales? Es decir, empezar a hacer lo que buscamos realmente, ¿no? Es saber cuánto influye cada variable sobre la Y, sobre todo la variable que más nos interesa, ¿no? Recuerden que este es un estudio en donde queremos ver cuál es el impacto de la ratio alumnos-profesor, que es X1, sobre el rendimiento académico, ¿no? Entonces, para poder identificar ese efecto, teníamos nosotros una regresión simple, ahora tenemos una regresión múltiple y queremos saber hasta qué punto podemos interpretar este menos 1,10 como efecto causal. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos la clase pasada? Ver qué supuestos necesitamos incluirle a la regresión para poder hacer esa inferencia causal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los supuestos? Vamos a ver dónde está el Stata. Ya, entonces aquí mismo no podemos escribir que los supuestos eran 4, ¿no? Entonces tenemos ahora 4 supuestos, ¿sí? 4 supuestos MCO para la inferencia causal. Es decir, para poder interpretar los coeficientes de la variable de interés, recuerden que la variable de interés es x1, para poder interpretar esos coeficientes como efectos causales. Entonces, el primer supuesto volvía a ser la exogeneidad, ¿sí? Entonces, volvemos a hablar de exogeneidad, pero ahora hablamos de una exogeneidad en un enfoque de regresión múltiple. ¿Eso qué implicaba? Que ahora queremos que el valor esperado del término de error, cuando conozco todas las variables x, o sea, x1 y x2 y así hasta la xki, tiene que ser 0, ¿sí? Entonces es la misma idea que en regresión simple, solo que ahora lo extendemos a regresión múltiple, es decir, estamos pidiendo que si conocemos información de las variables de interés, asumimos que todas son variables de interés, entonces el error que esperamos de la regresión es 0, ¿sí? Entonces no hay un error sistemático, ¿no?
El segundo supuesto volvía a ser lo que ya conocemos, los datos independientes e idénticamente distribuidos. Solo que ahora estos datos I y D tienen que ser para todas las X, desde el X1 hasta el XK, y para la Y. ¿Sí? Entonces, casi no hay diferencia con lo que vimos en regresión simple. La única salvedad es considerar más variables X. El tercer supuesto es el de kurtosis finita, ¿no? Kurtosis finita, que sabemos que significa, en palabras más simples, los valores extremos son muy improbables. Y eso también se aplica a el caso múltiple. O sea, pedimos que todas las X, X1, X2, lo que sea, y la Y, tengan valores extremos muy poco probables. O sea, no es que no suceden, pueden suceder, pero que sean bien raros, ¿no? Hasta ahí casi es la misma idea que tener una regresión simple. O sea, lo único que ha cambiado es que hemos puesto varios regresores. En donde sí tenemos... Sí. La kurtosis finita tendría que ser 3. Que sería asimetría. Bueno, el coeficiente de asimetría más bien es otro indicador, ¿no? Cuando hablamos de kurtosis, la idea, recordarán, es sobre las colas de la distribución, ¿no? Entonces, en este caso, no 3, porque 3 es el valor de la normal, ¿no? Sino más bien que sea una kurtosis en donde no tengamos valores extremos en las colas, nada más. O sea, es menos restrictivo. O sea, no tiene que ser exactamente 3, porque 3 sería la distribución normal, ¿no? Sino más bien un valor finito. ¿Por qué? Porque puede haber casos que la kurtosis sea tan grande que no la podemos representar en un número. ¿Sí? Todo eso nada más. O sea, puede ser 5, 10, 15. No. Solo que sea bien cercano. Que sea estable. Que se pueda estabilizar en un número. Eso nada más. Si es 5, 10, 15, no nos preocupa, pero que se estabilice en un número. Porque a veces hay aleatoriedades que pueden ser extremas totalmente y no le podemos estabilizar en un número. La verdad, lo que nosotros teníamos es, por ejemplo, en una de las pruebas de asimetría y kurtosis, el comportamiento de asimetría y kurtosis de los errores. Es lo que más tenemos. Pero en realidad no nos hace falta porque es más fácil ver las gráficas y ver que no se repitan mucho los extremos. ¿Sí? Este casi nunca se verifica en la práctica. ¿Sí? Es muy raro que se verifique. Porque sería, si estuviéramos trabajando con una base de datos bien atípica, en donde me genera saltos a cada rato, ahí sería de preocuparse de este supuesto. Caso contrario, si son datos convencionales, ¿no? Perdón, solamente una. Y en el día a día, en la práctica, y ese sería como el tercer indicador. Y el segundo de los datos que son independientes y únicamente distribuidos. Este sería del muestreo. ¿Es en el Stata cómo se le ve? Igualmente, este no se puede evaluar en Stata, sino que depende del muestreo previo. Pero hay indicadores de correlación o de autocorrelación que eso sí podemos sacar. Pero esos ya vienen un poquito después, ¿no? Pero eso sería como más bien discrecional de parte del estadístico. Por ahora sí. O sea, con lo que hemos visto, por ahora sí. O sea, ahorita estamos apelando a que quien nos dio la base de datos hizo bien el muestreo. Sí. Porque si me da Usando los no dedos. confío como quisiera ver cómo se hace. Claro. Es buena pregunta. Sí, sí, sí. No, es muy buena observación. O sea, sobre este supuesto de los datos y de cómo verificamos o cómo nos cercioramos, ¿no? Ahí, en cambio, la cuestión es casi como, exageremos, hagámosle una caricatura de eso, es como ser un detective. Entonces, yo debo tener una pista. O sea, ¿cuál es la pista que me hace creer que no son datos IID? Unas opciones. Una puede ser que la muestra se tomó a propósito solo para ciertos grupos, omitiendo otros. Entonces, yo debo tener cierta pista de, bueno, ¿cuáles serán los grupos excluidos? Otra opción, que se tomó una muestra en donde los individuos que han sido seleccionados tienen algún vínculo. Si son países que están muy cercanos, por ejemplo, entonces sería un tema geográfico. Si son hogares, tal vez son hogares de un mismo vecindario o mismas familias y cosas así, ¿no? Entonces, si yo quiero cuestionar este supuesto, muchas veces tengo que pensar un poco en cuál es la estructura de vinculación que hace que los datos no sean independientes. Puede ser, sí, puede ser. En el caso, por ejemplo, de datos de series temporales, o sea, que yo tengo datos del Ecuador hoy y mañana, ahí es claro que no es independiente. Entonces, ahí hay toda una serie de técnicas para esos datos, ¿no? Que son las series temporales. Pero bueno, eso digamos que ya es más adelante. Entonces, por ahora estamos asumiendo que el muestreo se hizo bien.
Ya más adelante incluso vamos a ver que solo esto ya nos puede generar problemas. Pero bueno, eso sería hasta el momento y a estos supuestos le agregamos un cuarto, ¿sí? Que es el de la no multicolinealidad perfecta, ¿no? La idea de la no multicolinealidad perfecta ya la vamos a reforzar hoy día, pero en esencia, ¿qué nos decía? Que no puedo tener una variable, por ejemplo, una variable x3, que puede escribirse como combinación lineal de las otras variables. ¿Qué es combinación lineal? Es decir, tengo una constante 0, más una constante 1, x1, más una constante 2, x2, ¿ya? Donde estas constantes hasta pueden ser ceros, ¿ya? Pero el caso es que si yo tengo un modelo de regresión en donde una de las variables es combinación lineal de las otras, Stata va a entender que esta variable no me aporta ninguna información nueva y por tanto toma la decisión de eliminar o esa variable o cualquiera de las otras dos. ¿Sí? Todo eso ya lo explicamos a detalle en la clase anterior. Realmente no conozco la lógica, cómo hace Stata para eliminar. Lo hace siempre como súper. Si vimos que, por ejemplo, la clase pasada vimos que a veces eliminaba la 1 o la 2, no sé exactamente cuál es la lógica que usa Stata, el algoritmo, ¿no? O sea, se vería el detalle del algoritmo, no conozco cómo elige. O sea, usualmente cuando a mí me pasa eso, y lo que decíamos, ¿no? Si llega a pasar eso, uno tiene que repensar qué está haciendo de modelo, o sea, qué variables estoy usando. O sea, siempre traten que cuando Stata les omite algo, hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué mismo estoy haciendo? Porque tal vez estoy haciendo una barbaridad y Stata es como que está limpiando. O sea, mi barbaridad es tan barbaridad que Stata mismo se toma la molestia de limpiar, ¿no? O sea, como variable omitir. O sea, pone un mensaje que dice omitir. Sí. Sí, sí, entonces cuando aparece ese mensaje de variable omitida es porque Stata está encontrando que una variable, en definitiva, es combinación lineal de las otras, no provee información nueva y lo más importante, no permite hacer el cálculo de los coeficientes. Porque recordarán que los coeficientes acabamos con una función matricial. O sea, todo el vector de coeficientes estimado era igual a x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto y, donde x y y recuerden que eran matrices y vectores. Entonces, lo importante, si llega a pasar algo así, esta inversa no existe y Stata simplemente no puede calcular el coeficiente. Entonces, por esa razón es que Stata elimina variables para poder hacer el cálculo de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, ese fue el supuesto adicional que le agregamos a nuestro pool de supuestos. Entonces, si se cumplen estos 4 supuestos, podemos nosotros decir que los coeficientes, sobre todo de las variables de interés, se pueden interpretar como efectos causales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Eso fue lo que ya vimos la clase pasada, ¿no? Entonces aquí están los supuestos, ya saben, pueden revisar las láminas con detalle para reforzar, o el propio libro de Stock y Watson, que es nuestra base. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a continuar reforzando un poco más la idea de multicolinealidad perfecta e imperfecta, ¿sí? Entonces, la multicolinealidad perfecta es la que acabamos de mencionar. O sea, en la multicolinealidad perfecta tenemos que uno de los regresores es combinación lineal perfecta de otros regresores, ¿sí? Bueno, esto que dice común al emplear regresores binarios ya lo veremos un poquito luego. En cambio, no solo hay multicolinealidad perfecta, o sea, no llega a pasar que una variable es exactamente combinación lineal de otras, sino que también puede haberla con multicolinealidad imperfecta. Y de hecho, esta es más común, ¿sí? La multicolinealidad imperfecta, o a veces llamada simplemente multicolinealidad a secas. ¿Ya? Entonces, este es el problema más común. Porque si quieren el problema anterior, por último, Stata lo arregla, borrando variables. Que claro, no es una forma sutil de arreglarlo, pero lo arregla. En cambio, la multicolinealidad imperfecta aparece cuando un regresor está altamente correlacionado con otros regresores. ¿Ya? En ese caso, ¿sí? No es que estamos diciendo que un regresor es exactamente la combinación lineal de otros, pero están muy cercanos. ¿Ya? Entonces pensemos en una regresión múltiple que diga y igual beta 0 más beta 1 x1y más beta 2 x2y, más un término de error y asumamos que este es el estimado, ¿no? Estimo. Si yo tengo esta regresión y resulta ser que x1 y x2, ¿sí? x1 y x2 tienen una correlación elevada. Claro, aquí viene un poco el criterio de cuánto es una correlación elevada. No hay un estándar exacto, pero podríamos decir que, por ejemplo, cuando tienes más de 0,6 ya es de preocuparse un poco. Entonces, si tienes una correlación elevada,
Eso no significa que X1 y X2 se ajustan perfectamente a una combinación lineal. Pero ¿qué va a pasar? Si tú comparas X1 con X2, lo que va a pasar es que, como ya sabemos, un nivel de correlación alto significa que entre las dos variables hay algún vínculo lineal. Sí, puede haber alguna relación lineal, no perfecta, pero está. Entonces, si quieren, esta multicolinealidad imperfecta es como un recordatorio de que si tienes dos variables, las dos variables pueden estar muy correlacionadas y darte informaciones parecidas. No iguales, pero parecidas. O sea, si yo uso X1 y X2 en mi regresión, como que es de esperar que X1 y X2 comparten información, ¿no? Y eso significaría, ¿qué cosa? Que si sube X1, ¿qué estaríamos esperando que pase? Que también suba X2, o sea, como que esa correlación genere un movimiento simultáneo. Entonces es un poco la idea de la multicolinealidad imperfecta o multicolinealidad a secas, o sea, que no hay correlación, que no es un ajuste lineal perfecto, pero hay un ajuste aproximado entre dos variables. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas sutilezas que hay que tomar en cuenta, ¿no? A diferencia de la multicolinealidad perfecta, la multicolinealidad imperfecta no es un problema que impide el cálculo de los coeficientes, o sea, de los estimadores de MCO. Es decir, la matriz inversa X transpuesta X a la menos 1 sí se puede obtener cuando tienes multicolinealidad imperfecta. ¿Ya? Entonces, sí se ve la diferencia, ¿no? La multicolinealidad perfecta simplemente no permite hacer cálculos, stata omite variables. En la multicolinealidad imperfecta, ¿sí? En la multicolinealidad imperfecta, ahí en cambio sí se puede sacar los coeficientes. O sea, stata no va a encontrar un problema de cálculo. O sea, va a poder sacar los valores, ¿sí? Y de hecho esto es interesante porque eso significa, y hasta cierto punto es así, ¿no? Que la multicolinealidad imperfecta tampoco es que sea un problema tan grave, ¿sí? No es un gran problema al momento de elegir a los regresores, ¿ya? La vieja escuela a veces enseñaba, ¿no? Que la multicolinealidad puede ser un problema muy serio, pero yo más bien vengo con el mensaje que igualmente dicen esto y Watson, que puede ser problemático, pero no es tan grave, ¿ya? Solamente hay que saber pensar un poco la cuestión, ¿ya? ¿Qué es lo que provoca la multicolinealidad imperfecta? O sea, la multicolinealidad imperfecta lo que puede provocar es que algún coeficiente de los que sacas, el beta 1 o el beta 2, se estime de forma imprecisa, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Como tienes muchas variables o algunas variables que son parecidas, ¿sí? O sea, si tienes variables muy parecidas, como que estas no te dan información nueva y eso hace que tus coeficientes, o sea, el beta 1 y el beta 2, tengan más incertidumbre al ser estimados. ¿A qué me refiero? O sea, digamos que tenemos nuestra regresión de nuevo, ¿no? Y ahí igual, beta 0 más beta 1 x1y más beta 2 x2y más un error estimado. Entonces, si tenemos una correlación muy alta entre x1 y x2, como decíamos, tal vez una de 0.6, por ejemplo, x1y, x2y, digamos de 0.6, esa correlación alta como que me está diciendo que entre x1 y x2 se comparte información, al menos parcialmente, como que comparten información. Y al compartir información, es como que no son información nueva, y al no ser información nueva, eso como que me genera incertidumbres en los valores que estimo para el beta 1 gorro y el beta 2 gorro. Sí, o sea, como que van a ser menos certeros los resultados. ¿Ya? Es un poco la idea. O sea, como que no puedo distinguir claramente a beta 1 y beta 2. ¿Por qué? Porque como que se mezclan efectos, ¿no? Eso en la práctica, ¿qué significa? Que si tenemos correlación entre x1 y x2 elevada, eso va a hacer que nuestro error estándar suba. O sea, va a tender a subir el error estándar, por ejemplo, del beta 1 gorro. ¿Se acuerdan que el error estándar es el que nos permite hacer los intervalos de confianza? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tienes multicolinealidad imperfecta? Aumenta la incertidumbre, los errores estándar son más grandes, se inflan los errores estándar y el intervalo de confianza se hace más grande. O sea, pierdes precisión. ¿Ya? A veces perder precisión no es tan grave, a veces sí, entonces ya depende de cada caso, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver con los datos que tenemos unos ejemplos, ¿no? Pero por ahí va la idea de la multicolinealidad. Entonces, bueno, reforcemos todavía más esto, ¿no? Sí, quiero que esto quede súper claro.
Y de paso estoy siguiendo el libro de Story Watson, ¿no? Entonces, solamente para recordar un poco más y distinguir, ¿no? Multicolinealidad perfecta, ¿sí? ¿Cuándo puede suceder? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de multicolinealidad perfecta, de los cuales ya hablé la clase pasada, pero no está de más reforzar, ¿no? La multicolinealidad... tal. Se estimen de forma imprecisa, ¿quiere decir que serán sesgados? No sesgados. Siguen siendo insesgados, pero aumenta o se pierde eficiencia, si se quiere. Entonces, si se pierde eficiencia, se vuelve más dispersa la estimación. ¿Ya? Muy buena pregunta. Ahorita que me hicieron, volvamos un momento atrás, ¿ya? Cuando tenemos multicolinealidad imperfecta, de hecho, vamos a hacer un momento aquí pizarra, ¿ya? Entonces, si yo tengo multicolinealidad... ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es que, más o menos, si tengo multicolinealidad imperfecta, ¿se vuelven o no se vuelven sesgados los coeficientes? Esa era la pregunta. Entonces, digamos que tengo este problema de multicolinealidad imperfecta, ¿no? Sabemos que el beta 1 gorro es una variable aleatoria. ¿Sí? Sabemos que el beta 1 gorro es una variable aleatoria. La multicolinealidad imperfecta no le va a hacer al beta 1 gorro sesgado. Es decir, el valor esperado del beta 1 gorro sigue siendo el beta 1 poblacional. O sea, el beta 1 gorro esperado es el beta 1 poblacional. Recuerden que esto no significa que yo sé cuál es beta 1 poblacional, no lo sé, pero esto me sirve para hacer pruebas de hipótesis, porque se acuerdan que aquí después pongo el 0 para hacer pruebas de hipótesis. Entonces esto más bien me sirve para hacer pruebas de hipótesis. Entonces, la multicolinealidad imperfecta no le va a sesgar al coeficiente, es decir, esto se sigue cumpliendo. ¿Qué es lo que va a provocar la multicolinealidad imperfecta? Lo que va a provocar la multicolinealidad imperfecta es que se amplíe el error estándar. Y eso significa que mi distribución va a seguir siendo una campana de Gauss, pero con más apertura, más dispersa. Al ser más dispersa, ¿qué significa? Si yo antes tenía que el intervalo de confianza al 95% se puede, o bueno, el 95% de casos está dentro de unas determinadas bandas, al volverle más disperso, el intervalo de confianza se va a volver más grande. ¿Sí? Entonces se puede volver más grande, bueno, se vuelve de hecho más grande o se infla el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces lo que realmente provoca la multicolinealidad imperfecta es que se infla el error estándar. Y por tanto, aumenta la incertidumbre. Exactamente. Entonces se infla. Prácticamente sin hipótesis. Depende. Si es que no se infla mucho, no es tan grave. Si se infla bastante, ahí sí es grave. ¿Cuánto se infla? Depende de cuán correlacionadas estén las variables. Entonces, si quieren, la correlación entre x1y, x2y, ¿sí? Mientras más alta sea esta correlación, mayor va a ser la tendencia a que se infle el error estándar y se aumente la incertidumbre, ¿no? Entonces ya depende de los datos. Entonces hay veces que se infla, pero no es tanto, entonces no es tan grave. Otras veces que sí se infla bastante y ahí sí se dañan mis pruebas de hipótesis. Entonces ya depende de cada caso, ¿no? O sea, ya depende, sí, porque... Por eso es que uno dice que este puede ser un problema a veces, ¿ya? Y a veces no. Entonces se infla el error estándar, por tanto aumenta la incertidumbre. Y al aumentar la incertidumbre es como que se amplían o se inflan, se amplían, ¿ya? Se amplían los errores estándar. ¿Sí? Se amplían los errores estándar, o sea, el error estándar de beta 1 gorro, pero beta 1 gorro sigue siendo insesgado, ¿ya? Sigue siendo insesgado, o sea, no aparecen sesgos. Y recuerden que es vital que no haya sesgos para hacer pruebas de hipótesis y poner en el centro al 0. Sobre todo eso, para poner al centro al 0, ¿no? Entonces, ese es en realidad el efecto de la multicolinealidad imperfecta, ¿no? Entonces, puede o no ser un problema, depende ya de cada caso. Entonces, no sé si con eso ya se responde mejor la pregunta. Entonces, concluiríamos que disminuye la eficiencia. Disminuye la eficiencia, perfecto. Gracias. De hecho, eso también vale la pena notarlo. Entonces, como resultado, baja la eficiencia del estimador. Sí, entonces, como que nos vuelve más ineficientes. Pero es como la práctica, ¿no? Si en la práctica uno es más ineficiente, pero consigue el resultado que busca, bueno, no, o sea, no es tan grave. Pero si uno se vuelve tan ineficiente que ya no logra el resultado, ahí sí es problema.
Eso, así mismo es. Exacto, y el problema ya es un tema de efectividad. O sea, a veces la multicolinealidad nos vuelve ineficientes, pero seguimos siendo efectivos. Y si quieren ser efectivo, es que todavía puedo construir intervalos que nos sirven. ¿Cuándo me vuelvo ya no efectivo? Cuando esto se volvió tan grande que ya los intervalos no ayudan. Entonces, es un poco la idea. Bueno, entonces, como les decía, aquí estaban unos ejemplos de cuándo aparece multicolinealidad perfecta, de los cuales ya hablé la clase pasada, entonces solo quiero así rápidamente recordar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Multicolinealidad perfecta puede aparecer cuando cambiamos unidades en las variables. ¿Se acuerdan, no? Que hablamos de esto un poco, ¿no? Si tengo una variable y le multiplico por 1000, no puedo usar esa otra variable en miles como que si fuera distinta. O sea, imagínense que yo hago una regresión en donde digo y0 igual, que hablo y0, y, disculpen, y igual a beta 0 más beta 1 x1y más beta 2 por x2y más un término de error, pero digo que x2y es igual a x1y dividido para 100, digamos, para que esté en fracción o en puntos o cualquier otra transformación. Es obvio que no puedo hacer eso, o sea, no puedo coger una variable expresada en porcentaje y la otra variable expresada en decimales. Es la misma variable. Entonces, ¿qué va a hacer stata? Borra una, ¿sí? Porque hay multicolinealidad perfecta. ¿Qué otra opción hay? Que tengamos un regresor constante, ¿ya? Creo que ya hicimos esto en el ejemplo de la clase pasada, o sea que nosotros creamos una variable que tenga solo unos. Y si le ponemos en stata se confunde y bota esa variable. No me acuerdo, pero bueno, si no lo hacemos ahorita, así rápido. Digamos que nosotros tenemos, está aquí stata, ¿no? Y generamos una variable. Creo que esta le llamé unos, creo, esa variable. Pero generemos de nuevo, ¿no? Entonces yo creo una variable que le llamo unos. En stata, ¿qué va a aparecer? Me va a aparecer una columna de unos, literalmente. ¿Sí? Entonces, si yo hago una regresión, reg, y, x1, x2 y los unos, y obviamente el robusto, errores robustos, ¿qué es lo que va a hacer stata? Va a quitar esos unos. ¿Sí? O sea, cualquier constante que uno le meta a una regresión, stata le quita. ¿Por qué? Porque stata ya tiene una constante. ¿Cuál es la constante? La que está aquí y que sirve para sacar beta 0. Entonces, cualquier otra constante entra en conflicto con la constante que está estimando stata por multicolinealidad perfecta. Entonces, ¿qué hace stata? Quita esa constante. ¿Sí? Entonces, obviamente es algo que no vamos a hacer nunca, espero, ¿no? O sea, no le veo razón alguna para hacer algo así, pero si acaso. ¿Qué más? Este puede ser un caso más sutil, ¿no? Si yo tengo dos regresores que su suma es igual a la unidad, ¿ya? Entonces, si yo tengo dos regresores que cuando los sumo me da 1, es algo parecido a tener una constante, no igual, pero parecido, ¿ya? Pongamos un ejemplo. Recuerden ustedes que nosotros tenemos en la base de datos, ¿sí? Y, x1, x2, ¿ya? Solamente recordemos qué variables tenemos, las principales, ¿no? Recuerden que y es el rendimiento académico, el rendimiento académico que está medido en puntos, ¿no? De un examen. X1, si no me equivoco, es la ratio alumnos-profesor. Ya hemos visto varias veces esa variable. Y X2 era el porcentaje de estudiantes de inglés, ¿sí? Que era la variable que estamos agregando. Como pueden ver, esta X2 está expresada en puntos porcentuales. ¿Sí? O sea, está como 49 puntos porcentuales, 77 puntos porcentuales, etc. ¿Ya? ¿Qué tal si yo construyo una variable X3 que digo que sea igual a 100 menos X2? ¿Qué significaría esa variable X3? Entonces yo hago una gen X3 igual a 100 menos X2. Esta te va a crear, ¿no? O sea, no habría razón para que no lo haga. Pero ¿qué significaría? De hecho, volvamos a ver solamente las que nos interesan, ¿no? O sea, hagamos un browse, y, x1, x2, bueno, x estrella, pongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? X3 es el resto del 100%, ¿no? Con respecto a X2. Entonces, recuerden que X2 es el porcentaje de estudiantes de inglés. Entonces, ¿qué va a ser X3? El porcentaje de estudiantes que no están aprendiendo inglés. Entonces, si yo sumo X2 y X3, ¿qué me va a salir? 100% en realidad, no 1, 100. ¿Sí? Entonces, si yo hago la suma de los dos, me va a dar 100. Entonces, ¿qué pasa? Es algo parecido, bueno, de hecho veámoslo, ¿no? O sea, creemos una variable x4, ¿ya? Solo por probarnos. Gen x4 igual x2 más x3
rows Y y las X. Miren lo que pasa, ¿no? Aquí están los 100. Como pueden ver, esta también es una columna de constantes. Una sola constante, 100. ¿Ya? Entonces, si yo hago un modelo que diga Y igual beta 0 más beta 1 X1 más beta 2, más es esto, ¿no? Más beta 2 X2 más beta 3 X3 más un error. ¿Qué es lo que está pasando? Que en realidad X3, ¿sí? Y X2 tienen exactamente la misma información, solo que X3 está medido de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo era X3? Recuerden que X3 era 100 menos X2. De hecho, si uno quiere ponerse un poco matemático, podríamos reemplazar X3 en la ecuación. ¿Qué me va a quedar? Y igual beta 0 más beta 1 X1Y más beta 2, y en vez de X2, perdón, dejemos X2 y más beta 3, y en vez de X3, ¿qué podríamos poner? 100 menos X2 más UI. Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad al usar X3? Estamos con X2 mismo, o sea, en realidad no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué creemos que es lo que va a hacer Stata si incluimos X2 y X3? Va a votar a X2 o a X3, ¿no? De hecho, veamos qué hacen, ¿no? Entonces, reg, Y, X1, X2, X3, robusto, ¿no? Entonces, eliminó X3, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que tenía sentido para nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque X3 tiene la misma información que X2, solo que medida de otra forma. Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no? La multicolinealidad perfecta, Stata arregla todo, ¿no? Robust. Ajá. Robust, no se olviden que es para sacar errores estándar heteroscedásticos robustos. Es el nombre completo, ¿no? Heteroscedásticos robustos. ¿Y cuál es el propósito? Que si yo hago esto, mi tamaño de muestra es mayor o igual a 100 y se cumplen los supuestos, entonces la heteroscedasticidad no es problema. Y recuerden que la heteroscedasticidad significaba que la dispersión de los puntos respecto a la regresión no sea constante. ¿Sí? O sea, era esto, ¿no? O sea, si tengo aquí la regresión, digamos que es la línea roja, entonces la heteroscedasticidad significaba que podíamos tener unas cosas así, ¿no? O sea, en ciertas etapas, como que la dispersión de los puntos respecto a la regresión es más grande o más pequeña y por tanto ya no es constante. Entonces, esto de aquí es la heteroscedasticidad y para que nuestros modelos corrijan eso, le ponemos la opción robusto. ¿Sí? Esa es la idea. Ya saben, con todo gusto preguntan nomás todo lo que tengan en mente, ¿no? Listo, entonces ya hemos visto el ejemplo 3. El ejemplo 4 dice un regresor igual a la suma de otros regresores. Bueno, ya es casi la misma idea, ¿no? O sea, si tengo un regresor que da la misma información, pero como suma de otros regresores, tampoco aporta. Y si hacemos un regresor más una constante, lo mismo. ¿Ya? Entonces ya no hace falta ni estar repeater ni repite, sino que, bueno, están ahí esos ejemplos. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, esta es la lista de tonterías que uno a veces puede cometer, sobre todo cuando ya tiene una base muy grande de datos, ¿no? Entonces a veces ya no se acuerda, mete, saca y ve que Stata empieza a omitir cosas, entonces obviamente que algo anda mal, ¿no? Pero siempre lo mejor es traten de hacer las cosas con los 5 sentidos, ¿no? Si hacen las cosas con los 5 sentidos, ni deben preocuparse de la multicolinealidad perfecta. O sea, si están ahí con los 5 sentidos, no. O sea, no harán modelos de regresión borrachos. O sea, sí. Por algo les he de decir también, ¿no? Ahora los científicos no hay 5 sentidos, porque son externos. Ya. Sino hay 7. 7, ¿cuáles son los dos Que son adicionales? los internos, que es la propriocepción. O sea, que el cuerpo se da cuenta de que algo no funciona. Por ejemplo, si algo me duele por acá, entonces el cuerpo reacciona y compensa. Si me duele la rodilla, me compensa con la cadera para estabilizarse. Y si algo no funciona, da el aviso de que está sucediendo un problema. Y hay otro relacionado igualmente de que no solamente esa parte, sino es integrado a otros órganos nuevos. Entonces, es una medida compleja para que todo en su unidad funcione bien. Que eso ahora están. Interesante. 7 sentidos. Los 5 son para cuerpo, pero hay otros para sí. Interesante. Uno que no puede ni con los 5, ahora resulta que hay 2 más. Estoy especulando de eso si soy ignorante, ¿no? Pero ¿será que esos estarán más desarrollados en las mujeres cuando dicen que tienen esa intuición? ¿Tiene algo que ver? La intuición es también, de acuerdo a las teorías, las lecturas,
tiene que ver mucho con conocimiento, ¿no? Con un don, porque hay muchas Sí. mujeres con mucha intuición también en los negocios. Pero es Ya. por la trayectoria y la experiencia. Ah, ya. No es por una cuestión así divina. Sí, sí, sí. Es por la propia naturaleza. Ya, entonces la intuición femenina, ¿qué Lo que pasa sería? es que en el caso de las mujeres es por selección, porque, y ahí es un tema biológico, también sustentado con algunos artículos. Ujú. Los hombres y las mujeres maduramos diferente, y las mujeres nos botan así como al mundo, ya, tienes que sobrevivir y ser grande. Desde que ya empezamos a desarrollarnos como mujeres y para tener hijos. Ujú. Los hombres no, pues ellos deciden, ustedes deciden, o me hago un hombre o me mantengo en la adolescencia, y ahí eternos adolescentes. Ajá. Entonces, ahí viene entonces el tema. Me dio envidia, no es por nada, pero me dio envidia. Entonces, la mujer no le queda ver, o eres, porque te mueres, ¿no? O sea, ¿Cómo sería una eterna de ahí viene el adolescencia? tema de la intuición femenina, de querer cuidarse y de, Sí. porque cargamos con una dura que es la maternidad. Claro. Y si no le cuidas al bebé, tiene muchas consecuencias emocionales. De ahí somos más concienzudas, mucho más selectivas. No es un tema como así de iluminación, que privilegio, ¿no? Interesante. Va a tocar leer más al respecto ya. Pero bueno, ya. A ver, colegas adolescentes, sigamos con... En vez de hablar de cosas de verdad difíciles, la crisis económica y eso, sigamos jugando con el Stata y estas cosas, ¿ya? Por eso existe el síndrome de Peter Pan. Que no quieren dejar de ser adolescentes, no toman responsabilidad, son súper arriesgadísimos. La pareja decía siempre cabeza, o sea, tenemos familia, nada, solo tenemos amigos, deportes extremos, se mata, pierde el trabajo, después la mujer ahí atrás y busca que le cuiden, porque le ve como mamá, no le ve como pareja. Interesante. Yo quisiera tener una de esas. Yo no he conocido, pero bueno, ha de ser bonito. Ha de ser lindo. Bueno, ya. Bueno, sigamos. A ver, cuando hablamos de esas cosas como que me desmotiva y no quiero seguir con la clase. Ay, qué bien. Bueno, sigamos. Hay que avanzar con esto. Bueno, entonces hay otros más, ¿no? Hay otros ejemplos más de errores que uno puede cometer. Uno tiene que ver con algo que, bueno, Stowe y Watson les llaman la trampa de la variable dummy. Recordemos que nosotros podemos construir variables dummy que en definitiva tienen esa lógica de que la variable dummy puede tomar dos valores, ¿no? 0 o 1, ¿sí? No olvidar eso, ¿no? O sea, son variables que toman valores 0 o 1. Si hacemos un poco de memoria, en alguna clase pasada nosotros vimos, por ejemplo, que podemos construir una variable dummy para los distritos educativos de California, ¿no? En donde, por ejemplo, podemos suponer que los distritos podrían agruparse, ahora digamos que en 3 categorías, ¿ya? Aulas pequeñas, aulas medianas y aulas grandes, ¿ya? Donde todos los distritos vamos a asumir que caen en una y solo en una de estas categorías. Entonces, podríamos crear 3 variables dummy para estos distritos, ¿ya? ¿Cómo sería la lógica? Sería algo así, ¿ya? Podríamos decir, creamos la variable dummy 1, que es igual a 1 si el distrito posee en promedio aulas pequeñas, ¿ya? Luego una dummy 2, que tomaría, no, esta variable tomaría el valor 1 si se cumple la condición, 0 en otro caso. Luego podría construir otra dummy 2, en donde digo que es igual a 1 si el distrito posee un promedio de aulas medianas y 0 en otro caso. Y la dummy 3, en donde diríamos que el distrito es igual a 1 si posee aulas grandes y 0 en otro caso. Entonces son 3 dummies que, si nos fijamos, contienen a todos los casos posibles, ¿no? Aulas pequeñas, medianas y grandes. Si nosotros incluimos en Stata estas 3 variables dummy, ¿sí? Va a pasar un problema de multicolinealidad perfecta. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a reflexionar un poco, surge el problema de que
para cualquier distrito, la suma de estas tres dummies siempre va a ser 1. Y solo 1. ¿Por qué? Porque si el distrito es pequeño, la primera dummy va a ser 1 y el resto va a ser ceros. Cae solo una posibilidad. Exacto, cae en una. Y siempre va a caer, porque en cambio si es intermedia va a estar aquí 1, los demás ceros. O si es que es grande, tendremos 2 ceros y 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que si nosotros creamos 3 variables dummy para todos los casos posibles y a las 3 variables las incluimos en nuestro modelo, va a haber conflicto con la constante que estima Stata. Lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿se acuerdan? ¿No? Que si ponemos una constante, ¿qué hace Stata? Borra las variables. Entonces, ¿qué va a hacer Stata si al mismo tiempo ponemos estas 3 variables dummy? Lo más seguro es que Stata decide borrar uno. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes trabajen con variables dummy, de seguro en algún momento les toca trabajar, sean muy cautelosos de saber que hay que poner las variables dummy suficientes, pero no todas. ¿Por qué? Porque si pones todas las categorías suman 1 y por tanto no estamos creándonos este problema que Stata lo va a resolver borrando variables. En este caso no sería mejor, o sea, si por alguna razón necesitara saber los efectos de las tres, usar segmentar. ¿Cómo segmentar? A ver, ¿cómo sería? O sea, como correr un modelo para unas pequeñas, correr un Puede modelo ser, para medianas. sí, sí puede ser. O sea, en el escenario necesitarás los efectos de las tres. Claro, puede ser una buena opción. O sea, la cuestión que nos plantean es esa, ¿no? Si queremos conocer y comparar, ¿no? Efectos entre diferentes variables, entre diferentes grupos de aulas, hacer tres bases diferentes, ¿no? Una por cada tamaño de aula. El problema ahí es que nos pueden quedar muestras de tamaños muy distintos, ¿no? Y eso va a hacer que los intervalos de confianza sean distintos. Los errores, por ejemplo, mientras más pequeña es la muestra, es de esperar que suba el error estándar, porque aumenta la incertidumbre, ¿no? Entonces eso como que nos puede restar comparabilidad. Lo que yo más bien haría es esto, ¿no? De estas 3 dummies, escojo cuál es mi caso base. Por ejemplo, digo, a ver, si tomo como caso base las aulas pequeñas, entonces esta dummy no la incluyo. Y solo incluyo las otras 2. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando me bote Stata los resultados, para cada una me va a rotar un beta, ¿no? Va a haber un beta para esta dummy y otro beta para esta otra dummy. ¿Cómo interpreto cada beta? Cada beta se interpreta en comparación del caso base. Entonces, digamos que este beta salió 2 y este otro beta salió 4. Por decir, ya vamos a hacer con los datos, ¿no? Pero supongamos que sale 2 y 4. Este 2 sería en comparación al caso base. Y el 4 también sería en comparación al caso base. ¿Sí? Ya lo voy a explicar con más detalle, pero esa sería la idea. ¿Sí? Y con eso me evito tener que hacer unas 2 submuestras con el riesgo de que los tamaños de muestra me generen errores estándar muy distintos. Entonces, esa sería un poco la idea. Ya vamos a hacerle ahorita aplicado. ¿Sí? Bueno, aquí ya se menciona lo mismo que hemos dicho. Entonces, hagamos este ejercicio en Stata, ¿ya? Porque aquí hasta el momento lo hemos dicho muy, muy teórico. Entonces, digamos que vamos a construir las 3 variables dummy, ¿ya? Entonces, vamos a construir 3 variables dummy. La primera variable dummy, vamos a decir que es 1 si x1, recuerden que x1 es la ratio alumnos-profesor, es menor a 18. Entonces, vamos a asumir que cualquier ratio alumnos-profesor menor a 18 implica un aula pequeña, ¿ya? ¿Por qué? Ya, eso escogió Stogg y Watson, es solo ejemplo ilustrativo. Sí se cacha que en un ejemplo real, estos límites también deberían venir de algún criterio de experto, ¿no? O sea, no es que cojo y digo 18 porque sí, ¿no? Sino que debería haber algún criterio, pero como es solo ejercicio, entonces simplemente aceptamos los valores, ¿no? Entonces, cuando el aula tiene menos de 18 alumnos por profesor, decimos que la dummy 1 es igual a 1 por aula pequeña. Si en cambio la ratio está entre 18 y 20 alumnos por profesor, asumimos que es aula mediana. Y si tiene más de 20 alumnos por profesor, asumimos que es aula grande. Cristiano, aquí aula grande es más de 20. En la universidad que yo trabajo, bueno, en varias, que he tenido cursos de hasta 60. Entonces, en la central, en la Politécnica también he tenido. Sí, en un montón de lados. O sea, hay curso de 20, yo soy feliz. O sea, chiquito. Claro, curso de 5. O sea, hasta para irse a las bielas después de la clase. O sea, ahí se puede invitar. En cambio, si son 60, ¿cómo invito? O sea, no hay cómo. Ok, entonces vamos a construir las dummies, ¿no? Entonces, verán.
aquí pueden ver que están ya los comandos listos para las tres variables dummy, ¿no? Entonces miren cómo estamos creando la primera dummy, ¿sí? Entonces decimos gen de 1 igual, y ahí recordarán que cuando quiero crear dummy simplemente pongo la condición, ¿no? Entonces digamos que selecciono la primera línea de comando y hacemos control D, ¿ya? Selecciono la línea y hago control D. Entonces vemos que no surgió ningún error, todo está en orden y vemos que ha creado Stata. ¿Qué estoy haciendo? Browse, ¿no? Browse. X1 y D1. Entonces, fíjense qué está haciendo aquí Stata, ¿no? Tiene aquí la variable X, que es la ratio alumnos-profesor, y para todos los casos donde X1 y es menor a 18, la dummy 1i es igual a 1. Entonces, fíjense, ¿no? Por ejemplo, el primer caso es 17, la dummy salió 1. El caso 4 también es menor a 18, salió 1. ¿Cuál más? Salió 1, pero aquí están estos dos casos, son 16, 1, 1. Y para el resto ya Stata automáticamente se encarga de poner ceros, cosa que aprendimos, ¿no? Entonces, con eso hemos creado la primera variable dummy 1. Entonces, vamos ahora con la dummy 2. Entonces, aquí de paso podemos ver cómo se puede combinar condiciones, ¿no? Entonces, miren cómo en este caso para la dummy 2, ¿qué es lo que hago? Combino dos condiciones, ¿no? Le digo, quiero que X1 sea mayor o igual a 18 y, este es el conector lógico y, X1 menor o igual a 20. Entonces está en ese intervalo. Entonces aquí estoy construyendo un intervalo. Ya saben, para construir un intervalo usamos el conector lógico y. Recuerden que el y significa que se cumplan al mismo tiempo las dos condiciones. Entonces si selecciono esa otra línea y hago control D, igualmente no hay error. Entonces hacemos el browse X1 y ahora el D2. Entonces ahí pueden ver que pasa lo siguiente, ¿no? Cuando X1 y está entre 20, no, perdón, 18 era, ¿no? 18 y 20, la dummy 2 va a ser igual a 1. Y es lo que pasa, ¿no? O sea, aquí vemos que este es un poco más de 18, la variable toma el valor de 1. Un poco más de 18 y así, ¿no? Entonces, con estas dummy logramos la clasificación que hemos dicho, ¿no? Ya tenemos aulas pequeñas, aulas medianas, y ahora vamos a hacer la última dummy para aulas grandes. Entonces aquí pueden ver que la última línea es gen de 3, x1 mayor a 20. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces hacemos un browse, hagamos un browse x1, d1, d2, d3, ¿ya? Entonces ahí me muestra la base de datos con la x1 y las tres dummies. Y ahí podemos verificar lo que decíamos, ¿no? En todos los casos, ¿qué vamos a ver siempre? Que una de las dummies va a ser 1, y solo una, siempre. Entonces no va a pasar que en algún caso me queden las 3 0, ni que haya 2 veces 1, ¿no? Entonces aquí pueden ver claramente que siempre está pasando eso, ¿no? O sea, las 3 dummies toman valores que si los sumo me sale siempre 1, ¿no? Pregunta. Cuando estoy generando en Stata estas variables las pongo de 1, automáticamente Stata sabe que va a ponerle 1. Sí. Sí, esa es la ventaja de la variable dummy. O sea, lo que pasa es que construir variables dummy es tan común que esto ya es una notación por defecto. Entonces, si yo pongo esto y Stata sabe que tiene que poner 1. ¿Para qué me sirve hacer una? En este caso, por ejemplo, si yo veo el caso 20, el caso 20 me salió que la dummy 2 es 1. Entonces sé que este es un distrito con cursos medianos. Entonces, para hacer una clasificación rápida. Exacto, eso, más o menos por ahí va. Entonces, por ejemplo, miren aquí el caso 34, no, el 35. En el caso 35, en cambio, me salió 1, la dummy 3, aula grande. Y ahí puedo evaluar cuántos son masivos, cuántos son Sí, pequeños. exacto. Por ejemplo, yo puedo usar sum Puedo hacer una gráfica. de 2. Instagram. Pequeños. Bueno, podríamos hacer también un histograma. Yo aquí solamente hice un sumario para ver los promedios, ¿no? Entonces, miren, aquí si yo uso sum, viene de summarize, que es para sacar estadísticos descriptivos rápidos. Entonces, aquí pueden ver que tengo la media, ¿sí? Entonces, este sería el promedio de los unos, o sea, el promedio de cada dummy. El promedio de una dummy, no se olviden, es igual al porcentaje de casos que cumplen la condición. Eso también ya lo vimos la clase pasada, pero no está de más recordarlo. O sea, si ustedes sacan la dummy 1 y
suman los casos y dividen para n, eso les va a dar como resultado el porcentaje de casos que cumplen la condición. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos, me dice que para la DAMI 1 tenemos un promedio de 0.17. ¿Qué significa eso? El 17% son pequeños. El 17%. Sí, la mayoría son grandes, de más ¿de cuánto era? 20, ¿no? Más de 20, 42% de la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hacía la división en las 3 muestras, corría el riesgo de que la más pequeña esté muy subrepresentada. Entonces, eso iba a provocar que la regresión para ese caso aumente el error estándar. Listo. Entonces, para cosas así sirven las dummies, ¿no? Y otras más, o sea, se puede hacer histogramas, gráficos descriptivos, pero no quiero hacer gráficos ahorita. Entonces, mejor hagamos la regresión. Entonces, vamos ahora sí a ver qué sucede, ¿sí? Ya hemos verificado esto, ¿no? Verificamos que si tenemos las 3 dummies, la suma de las 3 siempre nos va a dar 1, para todos los casos. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la estimación en Stata, está aquí, pero hagámosla aquí, ¿ya? Aunque sea sentir la emoción de que estamos haciendo algo. Entonces, regresión Y, las 3 dummies pusimos de 1, de 2, de 3, robust. No está la X también, déjenme ver. No, solo las 3 dummies. Ya, entonces, Enter. Entonces, miren lo que pasó con Stata. Stata decidió eliminar la dummy 2. ¿Sí? Ahora ya tenemos criterio para saber por qué Stata está eliminando la dummy 2. ¿Por qué? Porque sabemos que la dummy 1 más la dummy 2 más la dummy 3, ¿qué es eso, Dios? A ver, dummy 3 siempre es igual a 1. Siempre. Y ese 1, por tanto, va a entrar en conflicto ¿con quién? Con la constante del modelo, porque el 1 es una constante. Entonces, al entrar en conflicto, Stata dice multicolinealidad perfecta, omitimos dummy 2. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Que Stata ha decidido que el caso de la dummy 2 sirva de base. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que la dummy 1, ¿cuánto salió? Dummy 1 salió 7,03. ¿Cómo interpreto el 7,03? Que los distritos pequeños, con aulas pequeñas, tienen un rendimiento 7 puntos por encima de las aulas medianas, que es el caso base. Asimismo vemos que tenemos la DAMI 3, ¿no? ¿Cuánto salió la DAMI? Bueno, me entienden que es el coeficiente de la, pongamos coeficiente, ¿ya? El coeficiente de la DAMI 2, ¿cuánto salió? Menos 5,01. ¿Qué significaría esto? Que las escuelas de tamaño grande tienen un rendimiento 5 puntos menos que las aulas de tamaño intermedio. Entonces, estos resultados los vamos a ir interpretando en comparación al caso base, que en este caso Stata decidió que el caso base sea la DAMI 2. Entonces, ahí ustedes tienen que ver hasta qué punto es conveniente que Stata decida cuál DAMI se elimina, o si mejor ustedes deciden cuál DAMI eliminamos para escoger el caso base. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión que hay que estar muy cautelosos, ¿no? A veces pasa que cuando uno hace modelos grandes, ya más profesionales, no hay, y uno mete todo. Entonces, ahí Stata va a omitir. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que ser es cautos en la interpretación. O sea, saber cuál es el caso base, que usualmente es el que se elimina. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? Hacer la regresión. Y, si me hubiera tocado a mí, yo hubiera dicho esto, ¿no? DAMI 1, DAMI 2. Robust. ¿Ya? Entonces, miren cómo yo, en cambio, ¿qué hice? He decidido eliminé la DAMI 3. ¿Eso qué significa? Que ahora mis coeficientes, si ven que son distintos, por ejemplo, el coeficiente del D1 es 12, antes era 7. ¿Qué significa ahora ese 12? Entonces, el coeficiente, ¿sí? Ahora estamos hablando del coeficiente que está acá. Ese coeficiente de la DAMI 1 ahora resultó ser 12. ¿Por qué? Porque este 12 ya no se está comparando con las aulas medianas. Este 12 se está comparando con el caso que omití, el caso de aulas grandes. Entonces, ¿qué significa? Que las aulas pequeñas tienen un rendimiento que en promedio es 12 puntos más grande que el de las aulas grandes. Y si se fijan, como que tiene sentido, ¿no? 7 más 5, 12. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro caso? El coeficiente 2. El coeficiente de 2, ¿cuánto salió? 5, miren.
Entonces, ¿qué significa este 5? De hecho, fíjense que es el mismo 5 que está acá, solo que con signo cambiado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las aulas medianas tienen 5 puntos más de rendimiento que las aulas grandes. Entonces, aquí como que guarda sentido, ¿no? Mientras más pequeña es el aula, como que el rendimiento académico parece ser más alto, ¿no? ¿Sí? En promedio, ¿no? Ya saben que esto es en promedio, con un montón de errores, etcétera, pero como que la intuición está ahí, ¿no? Mientras más pequeña es el aula, como que el rendimiento esperado es más alto, ¿sí? Y en cambio, mientras más crece el aula, el rendimiento como que va bajando, ¿no? ¿Sí? Entonces es un poco la idea. Ok, pero bueno, por ahora, más que la interpretación de las dummies, lo que me interesa es recordarles entonces que si ustedes tienen varias dummies, de preferencia piensen bien cuáles van a poner y traten de eliminar la dummy que ustedes quieran que sirva de caso referencial, ¿sí? O sea, lo mismo, usen los, ¿cómo sería? Los 7 sentidos, ¿no? O sea, incluso siente en tu interior cuál dummy debe ir en el corazón. No, hacer econometría le mata a uno el corazón, es como se vuelve frío. Sí, sí, no es ahorita por lo que estamos tranquilos explicando, ya cuando uno está en la tesis y tu tesis depende de esto, tú le mueves, le mutilas, metes datos, sacas datos hasta que salga algo. Y después cruzas dedos de que el que te evalúe no sepa tanta econometría, porque si por mala suerte te toca a alguien que ya sabe econometría y ve que ni siquiera evaluaste el primer supuesto. O sea, sí, entonces, bueno, esos entonces eran los casos de multicolinealidad perfecta. En el fondo no son tan graves porque Stata mismo elimina y calcula, ¿ya? Pero obviamente nos hace perder el control de la interpretación. En cambio, ahora vamos a ver la multicolinealidad imperfecta y como les decía, eso va a provocar que aumente la varianza de los estimadores, o sea, generamos más incertidumbre. Ok, entonces ya dijimos esto, no está de más repetir, sin embargo, la multicolinealidad imperfecta implica que dos o más regresores están altamente correlacionados sin ser combinación lineal, o sea, sin tener este vínculo de sumas y demás, ¿ya? Y por tanto, hay una función lineal que les vincula, ¿sí? Pero no es que es perfecta, ¿ya? Entonces, cuando tenemos multicolinealidad imperfecta en varios regresores, como decíamos antes, y muchísimas gracias porque eso me ayudó a ganar tiempo aquí en cambio, sabemos ya con la explicación que hicimos hace un rato que la multicolinealidad imperfecta lo que nos va a implicar es que tengamos una estimación imperfecta o mejor dicho, ineficiente. Es decir, aumenta la varianza. Pero Stata ya no va a omitir variables. O sea, ahora Stata va a hacer el cálculo, pero nos va a empezar a inflar los errores estándar. ¿Cuáles son los errores estándar? No se olviden, cuando hacemos la regresión, los errores estándar están reportados aquí, no los errores estándar robustos. Entonces, ¿qué va a provocar la multicolinealidad en la práctica? Va a provocar que estos errores estándar crezcan. Y si esos errores estándar crecen, ¿qué va a pasar con mis intervalos de confianza? Se van a expandir. Y por tanto, aumenta la incertidumbre y la probabilidad de que mis pruebas de hipótesis fallen, ya no sean como antes, ¿no? O sea, pierdan capacidad de explicar el problema, ¿no? ¿Por qué se debe esto? No quiero entrar en la parte muy matemática, pero al menos una idea, ¿no? Esto se debe a que cuando tenemos multicolinealidad imperfecta, es muy difícil asumir que un coeficiente estima el verdadero efecto, ¿sí?, de una variable asumiendo que otra es constante. ¿Sí? Volvamos al ejemplo que poníamos hace unos minutos, ¿no? Si yo tengo la regresión y igual beta 0 más beta 1 x1y más beta 2 x2y más uy. Y digamos que todo esto es estimado, ¿no? Estimo los betas y estimo el error. Lo que yo sé de beta 1 gorro es, o espero que sea, olvidémonos del error, ¿ya? Mejor estimemos ya. Entonces yo sé, si tengo esta regresión, que el cambio del valor estimado de y, cuando cambia x1y, es igual a beta 1 gorro, derivada parcial de las más simples que hay. O sea, es una derivada parcial de una función lineal. Y sabemos que si es derivada parcial, ¿qué significa? Todo lo demás, constante, ¿sí? Ceteris paribus. ¿Ya? Entonces, ese ceteris paribus, ¿qué significa? Que si yo veo que crece x1, el impacto que voy a ver en y tiene que ser beta 1 gorro. O sea, el beta 1 gorro va a hacer que aparezca el impacto en y1. Pero si hay una fuerte correlación, ¿sí? Si la correlación entre el x1y y el x2y es alta, entonces, ¿qué va a suceder? Que si sube x1y, como que hay la tendencia a que el x2 también suba.
¿sí? Como que hay esa tendencia que el x2 también suba. Y entonces, como ustedes saben, la derivada parcial de facto, ¿qué está asumiendo la derivada parcial? Que x2 se mantiene constante. Entonces, como que le estoy forzando a que x2 no crezca. Pero el forzarle hace que mi beta 1 pierda eficiencia. Entonces, al momento de yo decirle, sabes que saco la derivada parcial y x2 no se va a mover, pero resulta que está muy correlacionado con x1, entonces el que va a sufrir la consecuencia es que beta 1 pierde eficiencia. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? O sea, sin ser muy matemático, pero al menos guardando la idea, ¿no? Entonces, la idea es que el beta 1 gorro va a seguir siendo la derivada parcial, pero es cada vez más incierto su valor porque estamos restringiendo mucho cuando decimos que x2 no se mueve y x1 sí, si la correlación es alta, ¿ya? Entonces, obviamente que la eficiencia se pierde mientras más grave es esta correlación, o sea, mientras más alta es. Entonces, por ahí va la situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está más o menos dicho lo que hemos planteado antes, pero con ya el ejemplo práctico, ¿no? Entonces, si tenemos esta regresión, donde digamos que x2 es el porcentaje de estudiantes de inglés, y supongamos que agregamos un tercer regresor que mide el porcentaje de población migrante. Estamos de acuerdo que x2 y x3 no son iguales. x2 estamos diciendo que es la población, los estudiantes que están aprendiendo inglés. Y x3 digamos que es población migrante. No son iguales. O sea, x2 es porcentaje de estudiantes de inglés. Y en cambio supongamos que x3 es población migrante. En rigor no necesariamente son iguales porque puede haber población migrante que sepa inglés y no necesita estudiar, pero van a estar correlacionadas. Entonces, ¿qué pasa si yo incluyera en mi regresión este x3? Incluir ese x3 va a incrementar la incertidumbre. O sea, incluir el x3, ¿qué va a hacer? Va a inflar el error estándar. ¿Eso qué significa? Que mejor me quedo con una de las dos. Sí, o sea, mejor directamente si tengo población migrante, pongo población migrante. O si creo que es mejor estudiantes de inglés, pongo estudiantes de inglés. Sí, entonces esta es una regla, si quieren, un poco práctica. Si tengo dos variables que tienen demasiada correlación, es casi como tener la misma variable y mejor escojo con cuál me quedo. ¿Sí? Entonces eso también vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Si tengo variables con elevada correlación, es mejor escoger una y eliminar, o sea, hacer lo que hace Stata, ¿no? O sea, casi como que Stata, pero más manual, ¿no? O sea, yo mismo escojo cuál variable casi es igual a la otra o muy parecida. En fin, entonces, bueno, esto es lo mismo que dije, así que podemos pasar. ¿Qué más? Ahora, reiteremos algo, ¿no? O sea, la multicolinealidad imperfecta, y esto no lo digo yo, solamente lo dice Stokes Watson en el capítulo 6 del libro, no es un problema en sí mismo. ¿Sí? No es un problema. O sea, perder eficiencia no es lo peor del mundo. ¿Sí? De hecho, yo hasta prefiero perder eficiencia, no todo, no, obviamente no tanto, si es que sé que mi estimador no es sesgado. O sea, todavía sé que mi estimador no tiene sesgo, pero es ineficiente, ¿ya? O sea, no es perfecto, pero cumple, es rendidor, ¿ya? No se ve bonito y todo, pero es rendidor, ¿ya? O sea, por lo menos apunta a donde debe apuntar, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea de la multicolinealidad imperfecta, ¿no? O sea, tampoco es un gran problema, ¿sí? Y bueno, o sea, en definitiva, esa es la idea, ¿no? ¿Qué más hay aquí? No quiero complicarles más, ¿ya? Esto ya dijimos de los sesgos. Es que este gráfico me quedó perfecto. Eso ya hizo que adelantemos un montón de la explicación. Tal vez esto también vale la pena resaltar lo que está al final. Si la multicolinealidad es muy fuerte, o sea, si tienes demasiadas variables que están correlacionadas, al final te puede provocar tanta incertidumbre que muy poquitos de tus coeficientes van a ser significativos. O sea, es básicamente como que aumenta tanto la incertidumbre que tú no puedes descartar que un montón de tus coeficientes se vuelven cero. ¿Sí? O sea, es como que todo se vuelve incierto, ¿no? En el caso extremo, ¿no? Pero es un caso extremo, ¿no? O sea, sino que paradójicamente la multicolinealidad también hace que suba tu ajuste. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno mete un montón de variables, ve que el R cuadrado sube y sube y sube, se emociona diciendo uno que bestia, mi modelo ajusta bien, pero resulta ser que un montón de coeficientes no son significativos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pasa por la multicolinealidad. Entonces, ustedes ya saben que, bueno, ya hemos dicho varias veces, el R cuadrado no es nuestro principal criterio de análisis, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho un montón de veces. O sea, es un ajuste, está bien, pero más es importante el efecto causal.
¿Sí? Entonces, eso lo pasamos. Entonces, vean, de todas maneras, hay una prueba estadística, o bueno, un indicador, que nos ayuda a saber si nuestro problema de multicolinialidad es o no es grave, ¿ya? Que se le conoce como factores de inflación de la varianza. Sí, porque esto es muy discrecional a veces, ¿no? O sea, decir, chuta, pongo las variables, no pongo las variables, están correlacionadas, no están correlacionadas. Entonces, hay unos indicadores como este, ¿no? El factor de inflación de la varianza que ayuda a tener una referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, si queremos quitarnos la sospecha de que la multicolinialidad es demasiado alta, podemos utilizar estos factores de inflación de la varianza o B y F por las siglas en inglés, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea básica de estos indicadores? La idea va por aquí, ¿no? La idea básica consiste en que si yo sé que una variable está correlacionada con las demás, entonces yo podría decir, ok, aquí está mi regresión múltiple, y para saber si hay correlación entre variables, puedo hacer unas, si quieren, subregresiones o regresiones auxiliares. ¿Cuál es la idea de estas regresiones auxiliares? Miren, la idea es esta. Tomas cada variable, o bueno, stata, ¿no? Porque ustedes solo ya saben, es un comando y entra, o sea, más bien es la idea, ¿no? Stata toma cada variable, la x1, la x2 hasta la xk, y construye una regresión de esa variable contra el resto. ¿Sí? Entonces toma cada variable y dice, a ver, quiero ver qué tan correlacionada está x1 con el resto, x2 con el resto, x3 y hasta llegar a xk con el resto. Y saca los r cuadrados. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Mientras más altos sean estos r cuadrado, va a significar que esta variable está más correlacionada con las demás y tu problema de multicolinialidad puede aparecer. En cambio, mientras más bajo es el r cuadrado, ¿qué significa? Que la variable tiene menos correlación con las demás y tiene información nueva. Entonces, si quieren, este caso de aquí significa que x1 no aporta mucha información nueva. ¿Ya? ¿Por qué no aporta mucha información nueva? Porque básicamente gran parte de la variación de x1 se explica con las otras variables, r cuadrado alto. Y al revés, si el r cuadrado es bajo, ¿qué significa? Que xk sí aporta información nueva. ¿Por qué en cambio aquí digo que sí aporta? Porque si esta x no se puede ajustar con las demás variables, es porque tiene algo nuevo. Y por eso el r cuadrado de esta regresión auxiliar me sale bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace Stata? Stata construye estas regresiones auxiliares y luego hace un análisis de los de r cuadrado. ¿Cuál es el ideal? ¿Qué sería lo que nosotros quisiéramos? Que estos r cuadrados siempre sean bajos. Porque si estos r cuadrados auxiliares son bajos, ¿qué significa? Las variables, todas, están dando información nueva. ¿Y cuál sería un caso donde más bien es problemático y todo está afectado por la multicolinialidad? Que más bien todas sean muy altas. Porque entonces, ¿qué significa? Que todas las variables dependen de las demás y capaz que si quito variables y me quedo con unas pocas, esas pocas ya tienen la información que necesito. Entonces, al final, ¿qué hace Stata? Lo bueno es que no van a tener que hacer estas regresiones. Ustedes ya saben, ¿no? Es explicar lo que hace Stata, ¿no? Entonces, al final, Stata hace todo eso, ¿sí? Y saca los factores de inflación de varianza, que se definen de esta manera. El factor de inflación de la varianza de la variable k es igual a 1 sobre 1 menos el r cuadrado, k. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Miremos. Si el r cuadrado es muy alto, ya saben que r cuadrado muy alto significa que xk aporta poca información nueva. O sea, este es el caso que no queremos. Pero supongamos que pasa. El r cuadrado es muy alto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? R cuadrado es muy alto. Como ven aquí, el r cuadrado está restando. Entonces, ¿qué va a pasar con el denominador? Se hace bajo. Y si el denominador cae, ¿qué pasa con toda la división? Sube. Por tanto, sube el factor de la varianza. ¿Ya? Entonces, borrando las otras barritas, me queda así. Entonces, si sube el r cuadrado, va a subir el factor de inflación de la varianza. Entonces, es una forma indirecta de medir la misma idea, ¿no? Entonces, el r cuadrado muy alto significa que hay una enorme inflación de la varianza y ya con lo que hemos aprendido sabemos qué significa inflación de varianza.
O sea, si tuviéramos que ponerle otro nombre a este indicador en vez de inflación de varianza, ¿cómo le llamaríamos? Mayor dispersión o pérdida de eficiencia. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le llamaría así, ¿no? Pérdida de eficiencia. Para que se sienta que esto es de cuidado, ¿no? O sea, entonces, si tu variable se ajusta bastante bien con el resto, eso va a provocar que aumente el factor de inflación de la varianza y, por tanto, tu modelo pierde eficiencia, ¿sí? Entonces, esos son los indicadores que en Stata se calculan súper rápido, ¿no? Ahora, la práctica usual es que si este factor de inflación de la varianza es mayor a 10, como que ya tienes sospechas de que la variable XK no debería ir en el modelo, ¿sí? O sea, si tu factor de inflación de varianza es 10 o más, como que este ajuste está muy alto. Es decir, como que esta variable no está aportando información nueva y como que mejor le descartas. Entonces, en la práctica no es tan difícil esto, simplemente que hay que hacer, calculas estos factores y ver cuál sale más de 10, y si ves que uno sale más de 10, como que ya da ganas de botarle de la regresión, ¿no? Digo da ganas porque también puede ser que salga alto, pero la teoría dice que debe estar, ¿sí? Entonces, también hay que tener criterio, no hay que automatizarse, ¿no? O sea, si la teoría dice que esa variable debe estar, ya, pues le dejas nomás. Yo siempre le prefiero a la teoría, ¿verdad? No es por nada, pero... Y eso que he estudiado econometría, algo de econometría creo que sé, he hecho modelos, todo, pero créanme que yo prefiero la teoría. O sea, si la teoría me dice mete tal variable, mejor le dejo, ¿ya? O pueden hacer dos modelos, un modelo con la variable, otro modelo sin la variable, para que incluso sea el lector el que decida, ¿no? Nunca se restrinjan a que debe haber un modelo, pueden poner dos, nadie les quita, ¿no? Entonces, hacen dos modelos, una con la variable, otro sin la variable, y listo, ahí el que evalúe decide, ¿no? Entonces, para Stata, la cosa es bien sencilla, miren, simplemente ustedes hacen la regresión y después ponen stat, B y F, listo, ¿sí? Ya lo vamos a hacer en Stata, pero de una vez veamos que nos bote Stata. Entonces, miren, si ustedes hacen la regresión y después solo ponen el comando stat, B y F, Stata te arroja las variables y su factor de inflación de la varianza, ¿sí? O sea, cuán ajustada está cada variable a una regresión con las demás. Y la regla práctica que te dice, buscas en esta columna y dices, a ver, veamos cómo está el factor de inflación de la varianza, unos, muy por debajo de 10, puedo dejar el modelo como está, como que no hay problema de multicolinealidad imperfecta. Ahora, supongamos que aquí me hubiera quedado, no sé, en vez de 1,11. Ah, es la inversa. La inversa me está dando muy buena observación, ¿no? Ya. Me preguntan qué es la otra columna, ¿no? La otra columna sería la inversa de este factor, ¿no? De hecho, si vemos aquí, ¿cuál es la inversa de 1 sobre phi, sobre el factor de inflación de la varianza? Sería la inversa de esto, que es 1 menos r cuadrado. Entonces, lo que me estaría diciendo esta columna es cuánto de la variable no se ajusta por las demás. Entonces, aquí me está diciendo, ok, la variable x1, el 96% de la dispersión de x1 no se explica por el resto de variables. Entonces, es como otro indicador, ¿no? Otro indicador. Pero usualmente se ve el BIF, ¿no? O sea, solamente con que veas que el BIF no es mayor a 10, todo está en orden. Sí, entonces por ahí va la cuestión. Entonces, digamos que hubiéramos tenido en la X2... ¿Cómo era la segunda columna? ¿Puedes repetir, por favor? La segunda columna sería un indicador de no ajuste, o sea, es el contrario al R cuadrado. Porque el inverso del el inverso del phi sería 1 menos R cuadrado, ¿verdad? Que es justo lo que está aquí, ¿no? El inverso. Entonces, la interpretación sería lo que sobra del R cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, para X1, ¿no? Significaría que el 96% de la dispersión de X1 no se explica por el resto de variables. O sea, vamos a forzarle un poco la interpretación, pero si quieren, es como que el 96% de X1 es información nueva. ¿Ya? Le estoy forzando un poco la interpretación, pero solo para entender la idea, ¿no? O sea, es como que decimos X1, el 96% de X1 como que es información nueva. Sí, ¿no? Sí, podría decirse que es algo así, ¿no?
Pero no, ese es para entendernos entre nosotros, ¿no? Mejor, la regla del 10 es mejor, pero es como para entendernos entre nosotros, ¿no? Entonces, la de abajo también, ¿no? El 96% de la variable x2 es información nueva. Entonces, como que hay un 4% de información compartida entre las dos variables. Por ahí sería un poco la interpretación. No, que yo casi nunca he visto que interpreten esta columna, pero no está más. Más bien, lo que se suele ver es esta media. Si esta media sale más de 10, es que ya es un problema general, o sea, es un problema de toda la regresión. Replantear todo. Eliminar variables, o sea, empezar a ver qué variables están sobrando. ¿Siempre hay algún sentido, por ejemplo, si tenemos el bit de la X1 y de la X2, sumarle los dos bits? Más que sumar es el promedio, ¿no? Más que la suma. Sí, usualmente es el promedio el que se revisa. Pero más que eso, o sea, yo más bien les comento que es más común evaluar casos individuales. O sea, ver uno por uno, y si por ahí me topo una variable que tiene un BIF mayor a 10, retirar la variable. Es la práctica habitual. A menos que esa variable tenga una buena razón para estar ahí, ¿no? Que entonces ahí sí, mejor le dejamos. Pero... sí, porque tampoco es que si es que digamos, tengo aquí una variable que salió 15, pero digamos que es una regresión PIF contra consumo y justo es el consumo. Entonces no le voy a quitar el consumo porque le quito el alma al modelo. Entonces más bien que me toca ver si ese 15 me está o no afectando a mis intervalos de confianza. O saber qué tan grave es la pérdida de eficiencia. Por eso es que a mí más que se aprendan una regla, es que entiendan el global. Porque dicen, ok, mi X2 salió con un BIP de 15, le borro. Pero resulta ser que la pérdida de eficiencia no me daña los intervalos de confianza tanto. Entonces lo dejo. ¿Sí? Y si alguien dice, pero salió 15, entonces uno argumenta, sí, salió 15, pero no es sesgado. Mi coeficiente no es, o sea, que eso no cambia, ya. Mi coeficiente no es sesgado, porque la multicolinealidad imperfecta no genera sesgo. Entonces, ¿qué es lo que diría? Sí, es un poco más ineficiente, pero si veo que los resultados son estables, que mis pruebas de hipótesis no se han dañado, le puedo dejar. ¿Sí? Entonces, ese sí es el criterio que tienen que ganar ustedes, ¿no? Con la práctica. ¿Y en qué parte específica podríamos, por ejemplo, ver si es que perdió o no perdió eficiencia? Ahí sí tocaría ir viendo en la regresión, ¿no? O sea, tendríamos que ver aquí si estos intervalos de confianza crecen demasiado. Por ejemplo, si yo pongo una variable en donde el intervalo de confianza ya le empieza a contener al 0, ahí es problema. Porque ¿qué pasa si el intervalo de confianza ya le contiene al 0? Ahí sí yo ya no sé si el coeficiente es positivo, negativo o es nulo. Pero ¿qué tal si yo pongo una variable con un BIF alto y el intervalo de confianza sigue siendo todo positivo? Sí, perdí eficiencia, pero todavía tengo un resultado significativo. ¿Sí? Entonces ya es ese criterio, ¿no? O sea, es el criterio de ir viendo hasta qué punto lo uno, lo otro. Entonces no se memorizarán reglas fijas, sino más bien practicar. En el caso que no habéis dicho hacer dos modelos, podríamos evaluar un poco el coeficiente, saber cuánto cambian los coeficientes. También, claro. Claro, o sea, si tengo dos modelos, ve los coeficientes, pero más que los coeficientes, ve los intervalos. O sea, yo de hecho, los coeficientes son para interpretación rápida, pero ya para hacer evaluaciones más serias, los intervalos. Porque puede ser que por ejemplo, no puede ser que un modelo tenga una muestra tan pequeña que el intervalo se hace demasiado grande. Todos esos detalles hay que ir viendo, ¿no? O sea, un poquito más los intervalos, ya cuando comparo modelos. De hecho, ahí es muy recomendable que revisen el libro de Stock y Watson, porque en algunos capítulos él presenta ejemplos de comparación de modelos. Nosotros también vamos a hacer comparación de modelos, y ahí es bien usual usar los intervalos. Entonces, si quieren, para ir cerrando este tema de la multicolinealidad, que bueno, no quería profundizar tanto, pero porque no es tan problema, o sea, no es tan grave. Esta es la idea. Si les pongo o nos ponemos dos gráficos en donde tenemos la variable y, que es la que queremos explicar, ¿no? Y tengo las variables x1, x2 y x3, supongamos. Entonces tengo la variable y tengo x1, x2 y x3. Y alguien les pregunta, intuitivamente, ¿cuál de estos dos gráficos significan o indican que hay multicolinealidad? ¿En cuál hay más multicolinealidad imperfecta? Entonces, si quieren, cada circulito representa la información que aporta cada variable.
Entonces, de estos dos casos, ¿cuál tiene más multicolinealidad imperfecta? ¿Qué dirían ustedes? Su derecha es mi izquierda. Vamos a ver cómo es esto. Este, el otro. Y antes tocaría recordar qué es la multicolinealidad, ¿no? Es la información que se repite, ¿no? Si quieren eso se puede memorizar uno, ¿no? La multicolinealidad imperfecta es, entre comillas, información repetida. ¿Ya? Información repetida. Toda intuición que nos ayude a aprender, bienvenida. Entonces, si multicolinealidad imperfecta la podemos asociar tranquilamente con información repetida. Entonces, miren que aquí no está tan fácil al inicio, ¿no? Pero viéndole con calma, ¿qué pasa? Miren qué pasa con X1 y X2 en este gráfico de acá, ¿no? No son idénticos, pero son casi, ¿no? Casi idénticos. Entonces, ¿qué pasa con la información que aportan X1 y X2? Se traslapan. Entonces, ¿qué va a pasar con la correlación entre X1 y X2? Va a ser muy alta, ¿sí? Va a ser muy alta. ¿Eso qué significa? Que para efectos prácticos me quito X2, por ejemplo. ¿Porque para qué? Porque aparte yo sé que si esa correlación es muy alta, ¿qué va a provocar esa correlación muy alta? Que tengamos un alto BIF, un alto factor de inflación de la varianza, o sea que pierdo eficiencia y por tanto aumenta la incertidumbre. Entonces, ¿qué va a ser mejor? Quitarme X2. Stata no lo va a hacer, ¿no? ¿Cuándo haría Stata una eliminación de X2? Si es que fueran exactamente igualitas, ¿sí? O tuvieran la misma información por ser combinación lineal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso 1 tiene baja acción entre regresores, no hay multicolinealidad. En cambio, en el caso 2, alta correlación entre regresores 2 y 3. Aquí hay un error en la lámina. Entre regresores 1 y 2. ¿No? Es que esto algún día se va a volver libro, entonces sigo arreglando. Ya le dañé. No. Acá. Listo. Ahí está bien. Ya, entonces disculpen ese lapsus, ¿no? Ya empezó a enloquecer esta cosa. Un segundo. Es bien sensible esta. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Ahora sí está bien. Entonces, alta correlación entre regresores 1 y 2. Posible multicolinealidad. Eliminamos una. ¿Sí? ¿Cuál eliminamos? Repito, eliminamos aquel que nos convenga, por cuestiones teóricas, por cuestiones, etcétera, o porque tal vez X1 es la variable de interés. O sea, ahí toca ser bien claro en por qué eliminan una variable, ¿no? A menos que la teoría diga, mete las dos. Si la teoría dice, mete las dos y no se te daña mucho la eficiencia, déjales las dos. Por ejemplo, una teoría que sería. Una función de producción. Si han visto funciones de producción, ¿no? ¿Cómo se ve una función de producción? Y igual, Cobb-Douglas, digamos. K a la alfa, L a la beta, digamos. Ya, vamos a ver una función Cobb-Douglas así rápido, de paso. O sea, ustedes habrán visto funciones de producción Y igual, K a la alfa, L a la beta. Tal vez más difíciles, ya lo estoy simplificando para ganar tiempo nada más. Si yo le aplico logaritmos, ¿cómo quedaría? Logaritmo natural de Y igual, logaritmo natural de K a la alfa, L a la beta. Y como saben, en logaritmos, los valores que se multiplican se pueden transformar en suma, ¿no? Logaritmo natural de L a la beta. Y los exponentes, ¿en qué se pueden transformar? En coeficientes, baja, ¿no? Alfa, logaritmo natural de K, más beta, logaritmo natural de L. Entonces aquí pueden ver que me queda, si a esto le llamo Y estrella, a todo este término, aquí me dejaría un alfa y a todo esto le llamo K estrella más beta y a este L estrella ya tengo un modelo lineal. Entonces aquí yo podría hacer una regresión con un error, obviamente, ¿no? Con un término de error. Es probable que en esta regresión K y L estén muy correlacionados. ¿Por qué? Porque el capital y el trabajo como que están atados, ¿no? Mientras hay más capital es muy probable que se requiera más gente. Entonces, ¿qué sucede? Que es probable, depende cómo se mida, ¿no? También, pero podría pasar que K y L estén muy correlacionados, pero tengo una teoría que me pide que estén las dos. ¿Sí? Entonces, eso también hay que saber evaluar, ¿no? O sea, ganar un criterio y saber que, bueno, hay multicolinealidad, pero esto me pide la teoría. Tal vez el problema es la teoría. No puedo elegir. Claro, ahí no puedo eliminar K, ¿no? O sea, entonces, pero son sutilezas, ¿no? O sea, son sutilezas que ya eso depende del criterio de expertos, ¿no? O sea, de la teoría que estén aplicando, etc.
O sea, en pocas palabras, colegas, no se vuelvan econometristas automáticos, ¿ya? Porque para eso tenemos las computadoras. O sea, ustedes más bien combinen econometría con criterio, ¿sí? Tratan de ir combinando. Es el chiste del economista. O sea, el economista lo que va a tratar es de combinar, porque si no sería pura estadística. ¿Se dan cuenta que esto en realidad es estadística? O sea, de hecho, ni siquiera estamos hablando de un problema económico, o bueno, no sé, ¿no? Esto de la ratio alumnos-profesor, rendimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de esto un poco, no? ¿Hasta qué punto esa es la economía? ¿O somos economistas metiéndonos en temas que no debemos? Entonces, criterio. Traten de usar criterio, ¿no? Entonces aquí también hay un error, disculpen, porque es la BIF de X1. Bien, ¿ya? Ahora, esto ya solo les comento de pasada, ya no hay tiempo para detenernos más en la multicolinealidad, me he detenido demasiado en realidad, porque no es tan importante, pero bueno, ya. A veces, en vez de eliminar X1 y X2, otra opción podría ser construir un índice que les combine, ¿sí? O sea, uno podría decir, ¿por qué no hacemos más bien el promedio entre X1 y X2? Asumiendo que tiene sentido el promedio, o un índice. Entonces, a veces lo que se hace cuando aparece multicolinealidad no es eliminar variables, sino tratar de crear un índice que les combine. Y con eso ya no tienes las dos, sino una sola variable que combina la información, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno utiliza, por ejemplo, técnicas para combinar variables como los análisis de componentes principales. Entonces, a veces estos análisis lo que permiten es construir índices en donde ya no tienes tres variables, sino tal vez dos, la x3 y una combinación de x1 con x2. Entonces, digamos que combinas y te surgió una variable z. Entonces, ahora haces una regresión con x3 y z, ¿ya? Pero verán, hay gente que hace eso, a mí no me gusta hacer eso, ¿ya? ¿Por qué no me gusta? Porque cuando uno construye un índice, siempre hay el riesgo de que el índice no tenga sentido. ¿Sí? Porque a veces hacen nomás, yo he visto gente que hace índices promedios de unas maravillas de índices, después es que interpreten y se distorsiona. Entonces aquí sean bien cautelosos, o sea, en la medida de lo posible traten de no hacer eso, a menos que sea un índice que tenga sentido y sea bien interpretable, entonces bueno, ya denle. Pero por ejemplo, ¿no? Si aquí alguien dice, hagamos un índice entre capital y trabajo, ¿qué índice harían? A ver, veamos si es que estamos afines. ¿Qué índice harían entre capital y trabajo? No está fácil, ¿no? No está fácil. Pero una opción podría ser, ¿qué tal si sacamos las ecuaciones per cápita? Entonces yo podría decir que ya no tengo la producción total, sino la producción per cápita, y ya no tendría todo el capital, sino el capital per cápita. Para colegas economistas, se han de acordar que es del modelo de Solow, ¿no? En el modelo de Solow, la versión per cápita. Ahí ya no aparece el trabajo. Entonces, ese tipo de sutilezas, pero ya son ya sutilezas, ¿no? O sea, propias de criterio de experto. Pero en lo general no hagan eso, ¿no? O sea, cuando están haciendo econometría, sean sinceros. Hay dos variables, hay correlación, voy a eliminar una y mejor explicas lo que haces, ¿no? Porque después hay gente que, les juro, se enamoran de estos análisis de componentes principales, hacen unas maravillas y después ni saben qué dicen las variables. No, en lo simple está lo bello. Yo creo en esa frase. En lo simple está lo bello. Entonces, ¿eh? En vez de estar haciendo tanta cosa y índices, todo, mejor hacen la regresión. Si ven que está rara, ya ves, eliminen la variable. Y, a menos que la teoría dice que no, no eliminan y ponen su argumento. La teoría dice que no. A menos que se dañe la eficiencia, en donde sí tienes que santiguarte y ver qué haces, ¿no? Dos regresiones, una con la variable, otra sin la variable, listo. O sea, ganen criterio. Ese es el punto, ganen criterio, ¿ya? Muy bien. Pasamos, colegas, al siguiente punto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un receso de unos minutitos, ¿ya? Entonces voy aquí a terminar este video porque este tema sí quisiera que quede como un video aparte. Así que vamos a hacer un pequeño